En estos momentos, lógicamente, tenemos esta presión tributaria y tenemos estos impuestos que fundamentalmente van sobre las ganancias extraordinarias, que no van sobre las ganancias de los trabajadores asalariados, van sobre los CEOs, sobre los ejecutivos. Digo, muchos dicen, este es un gobierno de ricos, que gobierna para los ricos, pero todas estas medidas, en definitiva, tienden a agravar a los sectores más enriquecidos en la República Argentina, que mayores ganancias generan, y teniendo en cuenta la situación que vive el país, a proteger a los sectores más vulnerables. Digo, no se han reducido los gastos sociales en la República Argentina, muy por el contrario, se han ampliado las coberturas. Bueno, esa es una argumentación. ¿Ves? Sí, esa es una argumentación mirando para adelante y justificando un poco. Me parece que hay algunas cosas que son por lo menos un poco imprecisas. En el proyecto del presupuesto que se envió a la Cámara de Diputados, que fue aprobado el otro día, había un ítem que era el aumento de impuestos a la baja de excepciones en impuesto a la ganancia a los trabajadores. Es decir, trabajadores y jubilados. Por ejemplo, viáticos y una cantidad de cosas que hoy no pagaban y no pagan por suerte impuesto a la ganancia, lo pudimos frenar en el Congreso, porque si no eso hubiese sido ya escandaloso con respecto a un sector de la masa salarial, de los asalariados en la Argentina, que a diciembre de 2015 eran 1 millón los que pagaban ganancia. Después de la promesa de Mauricio Macri de que nadie iba a pagar más ganancia, hoy son 2 millones de trabajadores y encima de esos 2 millones de trabajadores iban a tener que pagar más en función de las excepciones que le querían sacar, que por suerte lo pudimos frenar en diputados. Ahora lo que digo es el tema de los presupuestos sociales. Porque digo, vos decís, es cierto, hay mayor presión tributaria acá, en un PBI más chico, considerablemente más chico, y que va en decrecimiento. Por lo tanto, digo, agrava la situación, ¿no? Porque digo, vos tenés una presión tributaria cada vez más fuerte sobre una riqueza cada vez más chica. Lógicamente, los manotazos de ahogado del presidente de la Nación tienen que ver cómo van manoteando cosas. No hay una direccionalidad, no hay GPS, ni siquiera hay un viejo mapa de la búsqueda del tesoro. No hay nada. Hay manotazos de ahogado para ver cómo sigo un mes más, cómo sigo 2 meses más, cómo pateo el default, ¿sí? Un tiempo más, porque me parece que este es el problema central. Y con el tema de los presupuestos sociales, digo, hay que terminar con un mito, ¿sí? Hablan de un crecimiento del 30% con respecto al presupuesto 2018, para el 2019, de aumento en los presupuestos sociales. Después de una inflación de 45 puntos. Nominalmente, el presupuesto del año 2019, si queremos hablar de leche para los comedores escolares, va a comprar menos leche que en el año 2018, porque la leche está por lo menos 45% más caro que antes. Entonces digo... Y lo que dice Vidal es, se vienen meses. No está diciendo... Que ya estamos. Claro, pasaron meses, lo que está diciendo es, se viene para adelante. No es que lo dice Vidal solamente, sino que el 26 de octubre, cuando se junta el Fondo Monetario Internacional, lo que plantea el Fondo Monetario Internacional como perspectiva para el año 2019 es mucho peor que lo que anunciaba ya, que era malo, el presupuesto del Ejecutivo. Hay escenarios que están planteando de una recesión, de una caída del producto del 6%. En el documento del Fondo Monetario Internacional está hablando de una cantidad de variables que pueden hacer entre deuda, caída de la actividad, caída del consumo, bueno, una cantidad de elementos que son, la verdad, plantean un escenario que ni nosotros en nuestro peor diagnóstico del Frente para la Victoria, cuando lo planteábamos en la discusión del presupuesto, lo planteamos. Porque el problema es que, como recién se decía acá, ante las situaciones complejas que hay, lo que no hay es ninguna iniciativa para poder revertir el esquema. Acá no, digamos, se manotea con el tema de los impuestos. Ahora, no hay una sola línea de política productiva, porque vos lo decías con respecto al déficit primario y al déficit financiero. Es cierto, son columnas distintas. Ahora, el problema es que para pagar o para saldar lo que te genera cada columna, vos tenés que generar plata. O la generás con recursos propios, productivos, que te permitan afrontar la inversión social. A mí me parece que hay que empezar a dejar de hablar de gasto social. Inversión social. Un país que no invierte socialmente no tiene capacidad de futuro. Entonces, la inversión social y la deuda, vos lo tomás. O generás riqueza o tomás deuda. Es decir, y ya tenemos para el 2020, ¿sí?, el 81% de nuestro PBI comprometido como deuda. Entonces, es una situación caótica en términos económicos. Estamos hablando
Y en los últimos 4 años del gobierno kirchnerista no solamente vivimos en recesión, sino que además no se generaron puestos de trabajo. Quiere decir que las recetas tampoco le funcionaron. Si hoy Vidal está haciendo este anuncio, tiene que ver con la realidad de las provincias argentinas que pueden, de alguna manera, tener políticas que contemplen la situación coyuntural de la economía argentina. ¿Por qué? Porque una devolución del 15%, y esa devolución del 15% de fondos que iban al ANSES, de alguna manera permitió el desahogo financiero de las provincias, y hoy, fijémonos que 19 provincias tienen déficit, tienen equilibrio fiscal, tienen superávit fiscal. Costa de los jubilados. Bueno, lógicamente, a ver, pero fue una decisión primero de la Corte Suprema, Suprema de Justicia de la Nación, y después que, con 3 provincias, y después que el gobierno nacional decidió de alguna manera solidarizar entre todas las provincias argentinas, porque era una vieja discusión que se había dado respecto de esta retención de fondos del ANSES. Ahora bien, las provincias actualmente en la República Argentina tienen su situación fiscal resuelta, la mayoría de las provincias. Entonces, a partir de allí... ¿Tienen algún margen de maniobra un poco mayor? Claro, tienen margen de maniobra para establecer este tipo de políticas, fundamentalmente con las pymes, y claro está, tiene un sentido. Las pymes son las principales dadoras de trabajo en la República Argentina. Una cosa muy cortita. No quiero interrumpirlo a Luis cada vez que habla, por eso digo, para hacer una cosa respetuosa del diálogo. Quiero dejar sentado que cada vez que él contesta con la pesada herencia, se basa en números que, por lo menos yo, no estoy de acuerdo, y que las estadísticas pero si no tenían de estadística, ustedes, Adrián, por eso, Adrián, tenían de ustedes intervenido, demuestran que no es serio. No hablaban de pobreza, Demuestran que no es serio inflación, no hablaban de lo que estás planteando. Entonces digo, me parece lindo que vos quieras salir de esta discusión de después de casi 3 años de gobierno de ustedes, echándole la culpa a nosotros. Está bien, es un buen recurso. Es un buen recurso. Ahora, la verdad es que hace falta respuestas ahora. A ver, y no solamente las de Cambiemos, porque 2 años esto y también medio es necesario decirlo. Petri. El problema es que este gobierno hace 2 años y medio que quiere ser confiable para los mercados financieros. Y acá lo que hay que buscar es una lógica, y ha hecho política en eso, y así estamos, apostando solamente al sector financiero, cuando vos lo que tenés que apostar es al sector productivo. Pero por eso, y ahí tenés una lógica del mercado interno que vos no podés atender. ¿Qué es lo que desatendió permanentemente este gobierno? El mercado interno, la capacidad adquisitiva de los 40 Pero por eso ahí millones empiezan las argentinos, que es lo que distintas moviliza la visiones, economía. empiezan las distintas visiones del modelo económico y del modelo de país, que son todas respetables y discutibles, y con argumento y contraargumento y demás. Yo lo que trato de explicar es que acá no hay, en el corto plazo, no es que hay un modelo. Lo que hay son medidas de emergencia, no es que está resolviendo los 70 años del déficit fiscal de la Argentina. Estás con medida de emergencia, verás cómo se encauza el año que viene, si funciona tendrás más tiempo para ir encauzándolo después, y si no funciona vas a tener una nueva crisis o vas a tener los problemas de siempre en la Argentina. Igual, Maxi, yo creo que la palabra modelo ha sido prostituida, ya no sabés qué quiere decir modelo, qué era el modelo anterior, el modelo actual, está todo muy desdibujado. Pero yo la sensación que tengo acá es que están enredados siempre en la misma discusión. Los gobiernos de Argentina, cuando se acaban los dólares, la van llevando como pueden. Le pasó al kirchnerismo los últimos 4 años de gobierno, le pasa a este gobierno si no partimos cuando se le terminaron los dólares. Los problemas del déficit, de gastar más de lo que tenés, el problema de la inflación y todos los problemas estructurales tienen 70 años en la Argentina. No tienen nada que ver con un gobierno, con el otro gobierno. Se arrastran todo el tiempo. Y estamos en una 70 discusión... años tiene el peronismo. Exactamente. Y si la inflación arrancó con... Y si la inflación arrancó con entre el peronismo, por supuesto. Sí, la inflación y la distribución de la riqueza en la Argentina. Los derechos sociales en la Argentina, la capacidad de que los trabajadores puedan discutir su paritaria con los patrones. Digamos, no ocultemos el debate detrás de una frase de los 70 años, con una cuestión de forma que es el déficit fiscal. No ocultemos que ustedes lo que quieren hacer es retrotraer a la Argentina a una Argentina preperonista. Eso discutámoslo también, si quieren. Y discutámoslo porque tiene que ver con la cuestión de los derechos sociales en la Argentina. Gracias por darme la razón. Estoy diciendo justamente que la discusión está tan ideologizada que nunca se puede salir de este rollo, ¿entendés? De buscar. Cuando el kirchnerismo habla ahora de economía, es una cosa increíble. Cuando ellos ¿qué inflación hubo en el 2015? Pero no había 40%. Lo que pasa es que ni la medían porque asaltaron el INDEC para que no se mida la inflación. Entonces no pueden venir a hablar ahora de la inflación. ¿Por qué no hablar de la capacidad de consumo que tenían los sectores populares hasta el 2015, que es mucho más de lo que había ahora?
porque parece que la economía es una discusión macro de números Por supuesto. que nadie conoce. Yo lo que digo, la buena economía es la que permite que el trabajador pueda mandar a sus hijos a la escuela, pueda construirse una casita. Así quedamos. No, pero está bien, pero vos lo que no que está bien, pero después del a reparto vos te ese, así parece que que viajabas gratis en colectivo. Pero a vos te parece que la en igualdad el tren, social el tren no y que la paga justicia boleto, social la electricidad es te la inviable regalaban y ahora no económicamente. podés pagar. Ustedes creen que la justicia social es inviable económicamente y entonces pretenden modelos absolutamente injustos Dale con el socialmente. modelo. Lo Y que sí, podemos modelo, volver a... claro. Modelo del proyecto, luego lo decía. ¿Querés hablar de inflación nada más? ¿Qué cosa? Aparte Ustedes no pueden hablar de inflación porque asaltaron el INDEC, reducir la economía dibujaron los solamente a la números. inflación. Ojalá el problema de la Argentina fuera solamente la inflación. El problema de la ¿Qué Argentina economía vas es que a la hacer gente funcionar pierde el con un trabajo. 40-50% Amigo, de pierde inflación? el trabajo. Estás defendiendo la La gente inflación no como tiene un problema comer. menor. Un segundo, no No gritemos, tiene estamos en la comer, ese misma es el problema mesa. económico.